Estimados alumnas y alumnos de teoría económica, la cápsula pasada hablábamos de que ese equilibrio maravilloso entre la oferta y la demanda, en el cual el consumidor obtiene la máxima utilidad, esto es, lo más por su dinero, y la empresa obtiene las mayores ganancias, es un equilibrio momentáneo. Puede haber desplazamientos tanto de la curva de oferta como de la curva de demanda. Pero en todo caso ese sistema funciona de tal manera que, por ejemplo, Adam Smith decía que se manejaba como una especie de mano mágica, de mano divina, era una gran panacea, que era maravilloso porque se aprovechaban los recursos, y por eso lo mejor que podría haber es un sistema en el que únicamente las decisiones las tomara el mercado, que ni el Estado, ni nadie de la oferta, ni nadie en la demanda pudiera determinar los precios. Sin embargo, hay quienes no están de acuerdo, hay quienes creen que el sistema de mercado es irracional, que es injusto, que crea inequidad, desigualdad, pero también hay quienes vemos que hay en ciertas ocasiones que el sistema de mercado no es lo mejor o lo más adecuado en cierto tipo de bienes o cierto tipo de servicios. Vamos a referirnos en este aspecto, señalando que dentro de la polémica que el sistema de mercado es bueno o es malo, yo pienso que lo mismo que se ha dicho de la democracia en lo político se puede aplicar al sistema de mercado. Es realmente el peor de los sistemas, salvo todos los demás. Entre los casos en que el mercado no funciona, tenemos los casos de fallas de mercado, las llamadas externalidades, que hay ciertos bienes que no son adecuados para el sistema de mercado, desde luego cuando hay una intervención del Estado, cuando hay competencia imperfecta, hay monopolios y oligopolios, cuando hay una distribución inequitativa de la riqueza, en el caso de que hay una fuerte presencia del mercado internacional y desde luego en las llamadas situaciones de crisis estrictamente económicas o crisis como la que estamos viviendo en este momento por esta pandemia del coronavirus. Vamos a empezar hablando de lo que se llama la falla de mercado. Esto es una imperfección del sistema de precios o de mercado que impide que se asignen eficientemente los recursos. Esto es, no puede lograrse plenamente la eficiencia. Cuando hablábamos de la curva de transformación o frontera de posibilidades, decíamos que esta va a marcar el punto en el cual no hay desperdicio. Esto es, se están aprovechando al máximo todos los recursos productivos. No hay desempleo, no hay tierras ociosas, etc. Una falla de mercado es esa imperfección en la que hay desperdicio, en la que no se aprovechan eficientemente todos los recursos. Una falla de mercado específica va a ocasionar lo que se llama la pérdida irrecuperable de la eficiencia. Eficiencia, acuérdense que es el punto en el cual no se puede producir una cosa sin dejar de producir otra porque se está aprovechando al máximo. Es la situación que se da cuando el sistema de precios provoca una disminución de ¿qué? Pues de las utilidades del consumidor, del excedente del consumidor y del excedente de la empresa, que son sus ganancias, lo que va a provocar una reducción de las llamadas ganancias derivadas del comercio. O sea, en un sistema de mercado no es que el comprador gane o el vendedor gane y el otro pierda, no. En este caso se supone que ambos ganan. Es un sistema en el que ganan todos. Bueno, esta disminución puede ser provocada por un fallo de mercado o por una cuestión ajena al mercado, o sea, por una cuestión estrictamente económica, una mala decisión económica o por una situación como la que estamos viviendo, en este caso con la famosa pandemia. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que se está ocultando la realidad, entonces abajo de una gran construcciones modernas, pues ocultamos la pobreza de quienes están en una situación de miseria, y esto pues es una pérdida irrecuperable porque no se están aprovechando al máximo los recursos. Otro aspecto importante es lo que se llama externalidades. O sea, en un momento determinado puede ser que
tanto a los que producen algo como a los que compran algo les convenga y puedan llegar a un equilibrio. Pensemos, por ejemplo, una empresa que en un momento determinado produce muebles de madera. Pues esta empresa le va a convenir que sus costos sean los más bajos posibles. Y al consumidor le va a convenir esto porque los precios de sus productos van a ser lo más bajos posibles. Pero ¿quiénes se van a perjudicar? Pues todos estos árboles que van a ser cortados y que para ahorrarse costos no va a haber una siembra de nuevos árboles. Esto es una externalidad. Los daños no se ocasionan a quienes participan directamente, sino a la sociedad. Entonces, una externalidad es una consecuencia o efecto que puede ser bueno. Por ejemplo, se hace una carretera para que una fábrica lleguen los productos que necesita, eso es bueno para la comunidad, o puede ser malo, cuando como resultado de estas acciones económicas, de la intersección de empresas y de consumidores con otras personas ajenas y distintas, pues se provocan daños. Por ejemplo, una fábrica que hace un camino para su transporte, pues esta sería una externalidad positiva. Pero pensemos por el contrario, la situación reciente que dio motivo a una gran polémica, se estaba haciendo una empresa cervecera en Mexicali y resulta que esto iba a implicar que iba a usar mucha agua y que los habitantes de Mexicali iban a ser afectados por ello. Esto provocó una reacción política, finalmente en algo tal vez legalmente muy discutible, muy negativo. El gobierno, empezando por el presidente López Obrador, determinó pues que con todo y que ya la empresa privada extranjera había realizado inversiones muy importantes, por el respeto al derecho al agua, para que no hubiera esta externalidad, pues finalmente no se realizara esta empresa, que sería muy benéfica tanto para los que iban a trabajar en ella, tanto para los consumidores, tanto para quienes iban a recibir ingresos, sobre todo porque era una empresa que iba a vender al exterior. Este es un ejemplo de externalidad negativa. Entonces, ¿qué se puede hacer ante una externalidad? O sea, a una empresa le puede convenir, por ejemplo, utilizar combustibles muy contaminantes y el resultado de esto es que se daña a la sociedad, a la población vecina. Entonces, ¿qué es lo que se debe buscar? Que finalmente quien hace, en este caso la contaminación, pague. Esto es lo que se va a conocer con el nombre de la internalización de una externalidad. Esto es como un resultado de prohibiciones, incentivos, presiones. Pensemos, por ejemplo, pues esto que fue la consulta popular, se provoca que las personas que consumen y las empresas que tengan que tomar en cuenta estos aspectos tienen que absorber los costos de estos efectos externos de su actividad. Por ejemplo, una empresa con el deseo de poner maquinaria y tecnología tiene un desagüe del agua residual al río, esto contamina, desde luego esto va a molestar a los pescadores, que se va a contaminar el mar y ya no van a poder pescar. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues la empresa y los consumidores van a tener que ser obligados a gastar, y esto va a hacer que los productos sean más caros, en poner equipo anticontaminante de esas aguas antes de tirarlas al río para que cuando lleguen al río ya no contaminen. Esto es lo que se conoce como una internalización de una externalidad. Claro, esto tiene un problema. Hay una pérdida irrecuperable, o sea, el resultado de esto es que el punto de equilibrio, que sería el punto A, pues al modificarse la curva de oferta, o sea, CM, que es el costo marginal, con el CM ya con esta cuestión de haberse incluido ese costo, pues va a ser que o el precio sea más alto o la cantidad que se produce sea más alta, o las dos cosas, que sea por un lado más alta el costo y la producción sea menor. Entonces hay una pérdida para consumidores y para productores, pero se daña menos a la sociedad.
O sea, finalmente hay un costo externo. Y esto, pues desde luego, también aquí tenemos el caso al revés, una externalidad positiva, una empresa que produce una cuestión que beneficia a la comunidad. Bueno, en este caso hay un aspecto de externalidad positiva. Uno de los aspectos que ha utilizado el Estado, todavía no hablamos de la participación del Estado en la economía, pero también tiene que ver con el tema que estamos viendo, son los llamados impuestos pigovianos. Estos impuestos se llaman así porque un economista de nombre Pigov, que los inventó. Bueno, estos impuestos son aprobados por quien nuestra Constitución aprueba los impuestos, la Cámara de Diputados como Cámara de Origen, la Cámara de Senadores, y se establecen no con el propósito de recaudar, sino en este caso es para corregir los efectos de una externalidad limitiva, negativa. Es un impuesto establecido para limitar los actos en la sociedad. Está el caso, por ejemplo, que tenemos muy presentes, que en teoría, el de los cigarros, lo que se busca es que personas que no fuman no sean afectados por los fumadores y que incluso los que fuman no sean afectados en su salud. En este caso, estos serían impuestos que en teoría no buscan tanto ingresos para el Estado, pero en realidad sabemos que esto del cigarro y sobre todo también de los alimentos y bebidas con muchas calorías, pues también significan una recaudación importante para el Estado, porque como lo veíamos en clase, se trata de demandas inelásticas. Bueno, vamos a hablar de otra cosa. Hay cierto tipo de bienes que no convienen para un sistema de mercado. Entonces hay que empezar por definir los bienes. Ya cuando hablamos de los bienes habíamos hecho una clasificación, pero aquí vamos a regresar a ello. Primero tenemos los llamados bienes excluibles. Son aquellos en que es posible impedir que lo utilice otra persona. Una cosa particular, piensen ustedes, pues lo más elemental, su cepillo de dientes, solamente lo utilizan ustedes, vamos, ni siquiera pues su novia o su novio o su papá, nadie usa su cepillo de dientes. Exclusivamente. Hay otras cosas que pues son posible impedirlo, por ejemplo, ropa interior. Aquí me van a acusar de hablar de temas sexuales. Porque, bueno, un condón, pues evidentemente pues, se utiliza una sola vez por una persona y no lo puede utilizar otra persona. Entonces, en esos casos son bienes excluibles. O sea, se puede impedir que otra gente lo utilice. Yo no puedo decir, no quiero que mi camisa no se la ponga a nadie. O incluso mi celular también puede ser un bien excluible. Yo utilizo mi celular y únicamente lo utilizo yo, no voy a permitir que nadie, es más, pongo una clavecita para que nadie tenga acceso a mi celular, o mi huella, o mi foto. Bueno, aquí tenemos ejemplos de estos bienes excluibles. Hay bienes rivales. Estos son aquellos en que el uso por parte de una persona reduce el uso por parte de otras. Su consumo limita a otras personas en su posibilidad de utilizarlo. Pero pues siempre hay un límite. Por ejemplo, entras a un espectáculo. Ustedes quieren ver un clásico, Pumas contra ese nefasto equipo del América, pues resulta que hay una capacidad en los estadios, tanto el de CU como el Azteca, y es un bien rival, porque definitivamente pues no hay posibilidad de que entren más personas. Entonces en este caso cualquier persona puede entrar, pero está limitado el uso. Se trata de un bien rival. Entonces aquí tenemos un cinecito. Ahora, por cierto, están hasta cerrados con la contingencia ambiental. De acuerdo a esto, hay bienes que son al mismo tiempo excluibles y rivales. Estos son principalmente lo que es la propiedad privada, los bienes privados. O sea, son todos aquellos que se sujetan al régimen de propiedad privada y son los más comunes, los más adecuados para el sistema de mercado de bienes y servicios. O sea, la ropa que traen puesta, su celular, cualquier otro bien que ustedes empleen, utilicen en sus casas, en su vida, la comida, etcétera, etcétera. Son bienes privados. Estos son excluibles y rivales. Aquí mi coche.
Es que yo tengo este cochecito, ojalá fuera cierto que tuviera este cochecito, pero yo puedo permitir que solamente quien yo quiera entre, el rival, y puedo impedir que otra gente lo utilice, porque es mi coche. Entonces en este caso es excluible y rival. Por el contrario, hay los bienes públicos. Estos son los que al mismo tiempo no son ni excluibles, o sea, no se puede excluir a nadie, ni son rivales. Por ejemplo, la defensa nacional, la seguridad pública. Cualquier persona rica, pobre, etcétera, tiene derecho a la defensa, a la seguridad. Una carretera libre, sin tráfico, claro que casi no hay. En general, todo aquello que no está sujeto a la oferta y la demanda. En este caso, estos bienes públicos no convienen en un sistema de mercado. O sea, simplemente ninguna empresa va a construir una carretera, por ejemplo, libre, en la que no va a poder cobrar nada. Esto es un bien que no es ni excluible, cualquiera puede hacerlo, ni es rival, porque puede entrar en esta carretera todo mundo. Aquí no funciona adecuadamente el sistema de mercado. Aquí tenemos este ejemplo. Luego tenemos los bienes comunes. Son aquellos que no son excluibles, pero sí son rivales. Por ejemplo, una carretera libre saturada. Una calle, pensemos por ejemplo el periférico, la parte libre, en un momento determinado es un bien común. ¿Por qué? Porque no es excluible, cualquiera puede entrar, pero sí es rival porque hay tantos coches que ya la entrada de un coche limita el uso de los demás. Entonces una carretera, una calle libre saturada, un parque público concurrido, simplemente el transporte público, el metro, el transporte de camiones, todo esto. En estos casos, los bienes pues pueden funcionar en el sistema de mercado, pero no conviene tampoco utilizarlos como un sistema de mercado. Entonces aquí tenemos, claro, puede haber concesiones, etcétera, y esto implica pues ciertas limitaciones. Y finalmente hay los llamados monopolios naturales. Estos son aquellos que son excluibles, pero no son rivales. Por ejemplo, una carretera de paga muy transitada. Es un monopolio natural. No, pues se pueden hacer 3 o 4 carreteras de paga. Por ejemplo, la México Cuernavaca, pues hay una carretera libre y una de cuota. Pues sería un absurdo que hubiera varias de cuota, porque el costo sería muy alto. Otro ejemplo, las compañías de agua, de luz, incluso el teléfono alámbrico. Generalmente son monopolios. Pueden ser monopolios públicos o privados. En algunos casos, por ejemplo, las compañías que proporcionan electricidad son privadas. Nuestro sistema es pública. La telefonía antes era pública y ahora es privada. Pero lo importante es que solamente es una empresa, porque hacer todos los cables, por ejemplo, de la telefonía alámbrica, la televisión por cable, sí puede en un momento determinado haber varias compañías, pero de teléfono ya las que están funcionando son generalmente no alámbricas. Pero en estos casos sí hay un monopolio que tiene la característica. Por ejemplo, el ejemplo más claro es la Compañía Federal de Electricidad, que aquí vemos a veces la primera que no tiene luz. La próxima cápsula vamos a hablar de todos los requisitos que tiene que tener un mercado para ser verdaderamente mercado perfecto. Y vamos a empezar a hablar de una cuestión que es la realidad cotidiana en nuestro mundo, que es el de la competencia imperfecta. Esto es cuando aparecen monopolios y oligopolios. Esto es cuando no funciona un sistema de mercado y esto pues no permite que los precios se fijen libremente, sino que generalmente alguien desde principalmente la oferta puede influir en los precios. Hasta la próxima, pásenle bien, cuídense mucho por favor.